entender todo esto que está ocurriendo, ¿no? ¿Vos tenés un informe introductorio? Contarnos un poquito de repercusiones, Maxi. Sí, obviamente sabemos todos qué es lo que sucedió ayer, justamente cuando se tomaron ahí el Palacio de Planalto de la Corte Suprema en Brasilia. Tuitearon políticos argentinos, también algunos de afuera. Ahí tenemos tuit del presidente Alberto Fernández. Quiero expresar mi repudio a lo que está sucediendo en Brasilia, mi incondicional apoyo y del pueblo argentino a Lula oficial frente a este intento de golpe de Estado que está enfrentando. Tuit de ayer, obviamente cuando arrancaba esto, también creo que hay tuit de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien llevaba ya agua para su molino, comparaba esto con el intento de asesinato. Hoy volvía a pivotear justamente con otro tuit y el pedido de recusación de Capuchetti, vinculando todo. Terminaba haciendo una ensalada Cristina Kirchner. Las imágenes de hoy en Brasilia replican con exactitud las imágenes del 6 del 1 del 2021 en el Capitolio de Washington. No es casual, muchos terminaron comparando obviamente lo sucedido en Brasil ayer con lo que sucedía hace 2 años exactos, justamente en la capital norteamericana, cuando iba a ser proclamado presidente justamente Joe Biden, y le habían pedido ahí a Mike Pence, vicepresidente de Donald Trump, que negara los resultados que iban recibiendo estado por estado. Permíteme lo siguiente, Jorge, a ver, con estas expresiones por parte de la vicepresidenta, incluso de Alberto Fernández, vamos a hablar primero del gobierno, y con lo que pasa en casa, por casa cómo andamos, ¿no? Bastante importante hacer esa reflexión, porque todos estos, primero que nada, yo no me atrevería a hablar de que acá hubo un golpe de Estado. El golpe de Estado tiene otra connotación. Lo que hubo sí es una clarísima insurrección institucional dentro de Brasil que de algún modo quiso vulnerar los 3 poderes, porque estuvieron en el Planalto, que es digamos, la Casa Rosada brasileña, estuvieron en la sede de la Corte Suprema y también dentro del Congreso, que son esas imágenes que estamos viendo. Realmente acá hay mucha gente dentro de nuestro país que fragiliza mucho la democracia. El no haber traspasado los atributos del mando es un acto de fragilización. El ataque a la Corte. Se lo estamos cuestionando a Bolsonaro, pero te digo, es lo mismo que hizo Cristina Kirchner. Se han hecho acá muchas cosas que fragilizan. Hubo un ataque al Congreso en el 2017 acá. No nos olvidemos. Eso es lo que eso. hacía mención Mauricio Macri, ¿no? Por eso, él lo mencionó, porque si nos olvidamos de todo. La democracia en América Latina tiene dificultades en este momento y sus dificultades provienen de una fragilidad institucional, que lo de Brasil lo muestra con crudeza, pero de las expectativas de la gente, que dicen, la gente que está en la política y en las instituciones no se ocupa de lo que yo pido que se ocupen. Están hablando como de un lenguaje diferente. Entonces hay que prestar atención. Esto no quiere decir que haya que condonar lo de Brasilia. La democracia es lo que nos permite estar a todos nosotros en este programa, me permite a mí venir y decir lo que yo pienso y ustedes tener que escucharme. Esto es fundamental, son nuestras libertades personales, en la libertad de elegir a quien nosotros querramos elegir. Entonces, tenemos que tener conciencia que es un bien preciado, precioso, que hay que cuidarlo. Ahora, hay algo que muestra un informe, ¿no? muy interesante de estos últimos días, que dice que el 70% del mundo vive bajo autocracias. Hay una crisis de la democracia en general. Hubo varias situaciones en el mundo que tienen que ver con eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está pasando a nivel mundial? Es lo que acabo de comentar, esta suerte de dicotomía entre las estructuras y el funcionamiento y las expectativas de la gente, que hace que, porque digamos, no es lo mismo la autocracia de Maduro o la autocracia de un líder africano o la que practica alguno de los... En todo caso es crisis de dirigentes. Crisis de dirigentes, porque las instituciones están, claro. Lo que pasa es que las instituciones, la estructura, la representan hombres. Claro. Y los hombres no están a la altura de esto, pero tenemos que defender esto porque de eso depende mi libertad. Muy, muy importante. Por eso no me tengo que equivocar. En Brasil, ante todo, yo quiero que sobreviva la democracia. Primero, porque de eso depende mucho de la vida de los argentinos, por la propia vida de los brasileños, que es un pueblo que a mí siempre me ha gustado, me siento muy, muy próximo de ellos, pero es también de toda Latinoamérica. Si hablamos de líderes, ¿no? Hablamos de líderes, usted decía que el problema son los líderes, ¿no? Fue Bolsonaro también el que de alguna forma fomentó esto que está pasando ahora en Brasil, ¿no? Ahora, los líderes hacen siempre agua para su molino.
Él en el último tiempo obviamente no reconoció el triunfo de Lula, el hecho de no estar presente para transmitir los atributos del mando es realmente un desprecio no solo a Lula, sino al sistema que lo eligió a él 4 años atrás y donde él espera, eventualmente él, un sucesor de él, volver en 4 años. Pero esto es el nivel de líderes que estamos teniendo, ¿no? Digo, muy caprichosos, Sí, poco adultos, si uno pero quiere, ahí te digo, hago donde una si, reflexión. Si Los los favorece líderes- está bien, si no, las reglas no me gustan. Los líderes no nacen de la luna o de las estrellas, no es que nos lo mandan a ver si podemos joder un poco a los argentinos o a los brasileños. Somos nosotros mismos los que generamos este tipo de liderazgo y tenemos que ser muy conscientes de a quiénes elegimos. Tenemos que empezar a pedirle al líder o a la figura que se presenta a un cargo electivo que tenga calidades personales, dirigenciales y formación. Eso está muy, muy flojo. Acá, también en Brasil y en otros países. Hay algunos otros que las instituciones son más fuertes y tapan las carencias, porque en el caso de los Estados Unidos, que lo Claro. mencionaron, Donald Trump. Donald Trump primero presidente en Sí. ejercicio, pero no pasemos por alto esto. 2 años atrás, Trump hoy está en un juicio. Es en un juicio que lo tiene sindicado como uno de los responsables. No sé lo que va a pasar en Brasil, ni pensemos acá. Ahora, pensando en la sociedad, vos tenés 50%, 50 y 50, 48 y 52, Más en o el menos, caso de Brasil. 49 a 50 ya. Bueno, hay que ver también la reacción de esa parte de la sociedad que hoy está en la vereda de enfrente. Bueno, esto Y esta tengo es que la- soportar algo que yo no elegí ni convivo, Bueno. lo saqué en su momento. ¿no? Bueno, y hoy en A ver, democracia va a te lo estar tenés en- que bancar. Pero ¿hasta va qué a estar punto? en la altura de cómo reacciona Lula ante esto. Ajá. Porque él ya llegó muy acotado. Llegó con ese 49 y tanto que le pone un punto 7, creo yo, de diferencia con el lulismo. Primero, tiene todo el Congreso que le es adverso. 2, él volvió o triunfó porque decía, vuelve el tiempo de la felicidad. Como de aquella distribución que se creó entre 2004 y 2010. Ese mundo donde Lula, Brasil, inclusive Argentina había para distribuir, ya no está. Por lo tanto, va a tener que hacer acuerdos. Sobre O sea, todo porque populismo sin plata no hay. cierra, claro. Y, perdóname. No, sí, no, seguí. No, y hay que realmente hacer un esfuerzo de un acuerdo nacional, porque está claro que esos 58 millones de brasileños que no lo votaron, no quieren lo que está proponiendo. Es cierto que en una semana Eso, claro. no se ve qué es lo que está haciendo, pero primeros datos, se equivocó con algunas decisiones económicas, el dólar subió, pasamos de 24 a 37 ministerios, lo cual dice, bueno, acá otra vez la fiesta. Entonces, los líderes tienen que ser prudentes, porque los pueblos tienen un grado de alerta. Y esto, Ahí está el tema. acá, no le estamos prestando Pero atención. ahí lo que decía Eduardo, ¿no? Del 50 y 50 y de un Brasil dividido, ¿eh? Y las acusaciones, porque en realidad lo que están diciendo estos manifestantes es que hubo fraude, ¿no? Sí. Acusaciones en una época en que la verdad también está puesta También, en sí. discusión, ¿no? La verdad, digamos, se contrapone todo el tiempo con acusaciones. Bueno, hoy un periodista que publica en La Nación desde los Estados Unidos hace un juego muy importante porque es una crisis de las palabras. Exacto. Que es un periodista, Gonzalo Paz, me parece que es alguien que está acá. Jorge, vinculado a perdón, Eduardo, ¿cómo lo viste a Lula ayer? Porque comparando, digo, no con el caso estadounidense, es muy distinto el perfil que exhibido por Lula en la campaña respecto de un Joe Biden que el propio Trump lo había apodado Joe el somnoliento, Sleepy Joe, que digamos que se veía un presidente como en un debacle, digo, física. Lula parecía fuerte, jugando al fútbol, recién casado, digo, la imagen de estas horas quizás es distinta, digo, la misma conferencia que él daba ayer mostraba otro La Lula. importancia de Lula es cómo reacciona ante esto. Ayer él, de algún modo, tendría que haber salido mucho antes y además hacerlo al pie del avión en San Pablo, yéndose a Brasilia para ocuparse de Brasilia, porque era Brasilia la que estaba siendo asediada. Los brasileños lo aprecian a Lula. Lula es un dirigente que se ha hecho sobre la dirigencia sindical, ha llegado a ocupar 2 veces la magistratura de su país, lo respetan aún aquellos que no piensan como él. Y el mundo, que eso me parece un dato Claro, muy importante, sí. reaccionó totalmente a favor de Lula. Todos reaccionaron. No importa de qué extracción política fuera, a favor, porque todo el mundo entiende que el sistema necesita funcionar
contemplando las diferencias entre gente como Lula u otro. Muy y fíjate que tenés populismo de los dos extremos en el caso de Brasil. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bolsonaro? Sacó los impuestos de los combustibles. Bajó la inflación, deflación. Qué bárbaro, Lula, qué fenómeno Bolsonaro. Ahora, pero seguía gastando igual. El déficit fiscal que le ha pasado a Lula es impresionante. ¿Y ahora qué hizo Lula? Volvió a poner el impuesto a los combustibles y sigue gastando. Pero bueno, pero ahí está lo que hablábamos antes, Eduardo. Sí. Tenemos que tener conciencia, y nosotros vamos a votar en 5 o 6 meses, 7 meses estamos votando, que no nos conviene votar engañados. Porque a quién no le gusta que la nafta valga menos, a todos nos gusta que la... Pero si eso es déficit y el déficit se tiene que financiar con plata y la plata es inflación, y decir, macho, perdónenme, hablemos claro. Pasó en Argentina en la última elección. Sí. Como yo no te quiero, Jorge, porque no sé lo que yo quiero, entonces lo voto a Maxi. Y ahora nos estamos bancando todos a Maxi. Todos estamos en esto. Entonces tenemos que tener conciencia que elegir un gobierno es un acto de responsabilidad, no es ir al cine. Entonces tenemos que ver a quién elijo y que... Hablábamos de Lula, ¿no? Que Lula es respetado, decías, Fori. Y el tema es que Lula no alcanzó, digamos, la elección de su ministerio en el que metió a 8 partidos, ¿no? En el que quiso de alguna manera hacer un equilibrio, pero evidentemente eso no es creíble para el otro 50% de Brasil, ¿no? Que está en contra de todas maneras de Lula. Vos decías que estaban a favor, pero hay mucho en contra, ¿no? Sí, digamos, está la sociedad partida. Son 220 millones de habitantes, votaron algo así de 130, 140, 58 fueron para un lado y el resto está del lado de Lula. Ya la composición ministerial muestra que hacer una conciliación de todo eso. Está el que está a favor de la deforestación, está el que está a favor de la conservación. Tienen ministros antagónicos. Claro. Aparte de una reunión de 34 ministros, o 37, va a ser notable. ¿Por qué no hizo un domingo donde estaban estos 3 edificios vacíos y no un día hábil donde tenías todos en actividad? A ver, me parece que esto venía preparándose de algún modo de antes. Estuvieron acampados 40 días enfrente de donde está el Ministerio de Defensa en Brasilia, en la sede del Ejército. El domingo es un día ideal, desde el punto de vista de que no tiene obstáculos, pero aparte hubo alguna colusión de intereses o una connivencia, porque en el Plan Alto hay 2 unidades militares que son como los equivalentes de nuestros granaderos que cuidan al Palacio del Presidente. Muy bien, esos no subieron para decir, che, muchachos, paren. La policía no paró los más de 100 y tantos de ómnibus. Esos destacamentos dependen de Nación y no de la gobernación. Esos destacamentos están a la Porque también se achaca esto, ¿no? Digo, cierta falta de respuesta del propio Lula, de sus ministros. La tarea de controlar justamente esto había sido asignada al ministro de Defensa y terminó diciendo el viernes que esto no iba a pasar y finalmente, obviamente, se le escapó la tortuga. A ver, yo presidente de Brasil, antes que tomé el avión, ya está fuera el jefe del ejército, el jefe de seguridad, para que no quede duda de que lo que pusieron en tela de juicio es la autoridad de ese presidente que representa a todos los brasileños elegido 7 días antes. Ahora tendrán toda la investigación, la aclaración, quién actuó acá, cuánto allá, pero... 7 días antes, pero no recibió, digamos, los atributos por parte del anterior presidente. O sea que ya ahí, de cuajo, de base, hay un problema, hay un mensaje. Lo mismo pasó en Argentina. Sí. Pero el presidente Macri... Pero no hubo una insurrección de esta forma. No, porque el presidente Macri ejerció el poder. Organizada, porque esto está organizado, ¿no? Hay una organización por detrás, el financiamiento... Son 30.000 personas. ¿Cómo se movilizaron hasta Brasilia? Bueno, por eso, pero nadie les cortó el paso. Además... El jefe del Distrito Federal podría haber puesto restricciones, decir, señores, llamar a la tropa, a ver qué era lo que hacía. No ocurrió durante el día. Tenemos repercusiones en el mundo. Tenemos, Mariana. sí, lo decía recién muy bien Jorge Fori. Todos reaccionaron, el mundo reaccionó ante lo que estaba pasando y muchos inmediatamente, ¿no? Joe Biden, por ejemplo, antes lo había hecho Anthony Blinken, que fue el primero que expresó. Dice, condeno el asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil, ¿no? Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño
no debe ser socavada. Espero seguir trabajando con Lula da Silva, ¿no? Con el presidente. O sea, Biden está ahí reafirmando que el ganador de estas elecciones es Lula y que él lo apoya. Pedro Sánchez desde España, ¿no? También Europa, también Emmanuel Macron, que lo vamos a estar leyendo en un minuto. Todo mi apoyo al presidente Lula y a las instituciones libres y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática, defendiendo de alguna manera la democracia que está siendo atacada, ¿no? Petro de Colombia, Gustavo Petro, toda mi solidaridad a Lula y al pueblo de Brasil. El fascismo decide dar un golpe, ya directamente habla de golpe, ¿no? Petro, las derechas, y pone en foco en las derechas, ¿no? No han podido mantener el pacto de la no violencia. Ahora, Petro, tengo no violencia, perdón, y no terminas. Es hora urgente. Es hora urgente de reunión de la OEA, ¿no? Llama a la OEA, que también es un organismo que también se expidió, ¿no? Petro, que es un exguerrillero, ¿no? Tanto Petro, exacto, como López Obrador, no sé si vieron un video que circuló hoy por redes, donde explican cómo utilizan la pobreza, ¿lo viste? Sí, bueno, sí. cómo utilizan la pobreza para ellos poder seguir en el poder. Cómo evitan las clases medias, porque dice, si el pobre pasa a ser clase media y los intelectuales, a nosotros no nos cierra. Entonces necesitamos que sigan siendo pobres. Entonces, esto políticamente correcto que escriben por tweet, a mí no me cierran ellos. En serio le digo. Tiene una trayectoria Sí, sí. previa. Claro. Pero de todas no maneras, vengan, como Petro no va a apoyar a Lula da Silva, que tiene que ver con su, digamos, con su signo político. Pero te Quizás quiero decir, de democracia tienen nada esta gente. Eso es lo que yo quiero decir. Por cómo manejan sus gobiernos, sus países, a sus comunidades. Eso lo digo. Perdón, lo que pasa en Argentina, doctor Forí. Ayer Alberto Fernández hablando con una cadena brasileña como si, perdón, lo que están haciendo acá con la Corte, no sé si es tan o más grave, porque... Bueno, eso señalaba Mauricio Macri. Es lo que te comentaba. El tuit de Mauricio después para verlo. A ver, dale, lo ponemos, a ver, lo que en relación a esto... Exactamente, marcaba esto, ¿no? Digo que justamente... defendía y bancaba lo que sucedía con Lula en Brasil, pero señalaba también el ataque a la democracia que se hace justamente en Argentina por parte del Ejecutivo. Lo que pone en riesgo hoy las instituciones en el mundo es la derecha golpista. Teníamos, el de Cerruti contestándole a Mauricio Macri, que dice el episodio alerta sobre la fragilidad mundial de las instituciones democráticas que pueden ser atropelladas por una horda como en Brasil o como sucede ahora en Argentina, con la Corte Suprema de Justicia a través de mecanismos políticos antidemocráticos igualmente brutales. También señalaba, como vos marcabas, Jorge, en una seguidilla de tweets, Mauricio, lo que había sucedido en 2017, ¿no? Con esa plaza llena de piedras, ¿no? Bueno, es que a veces no prestamos suficiente atención a hechos políticos que van debilitando la estructura que queremos defender. Te muestro a López Obrador, querés también, digamos, o a Macron, algunos de los tweets que teníamos que se expresaron, algunos de los presidentes del mundo que se expresaron en contra de este movimiento, de este ataque contra la democracia de Brasil. La voluntad se respeta del pueblo brasileño y de las instituciones democráticas. El presidente Lula puede contar con el apoyo incondicional de Francia. También López Obrador, que por supuesto está... acá está Gabriel Boric. Gabriel Boric, que solo tiene el 30% de aprobación con sus problemas en Chile, claro. Graves problemas en Chile. Impresentable, dice, ataque a los 3 poderes del Estado brasileño por parte de los bolsonaristas. El gobierno de Brasil cuenta con todo nuestro respaldo frente a este cobarde y vil ataque a la democracia. Ellos también están defendiéndose con estas expresiones. A raíz de lo que ocurrió ayer, inmediatamente se empiezan en rueda de amigos, familia, etcétera, traes el tema a la Argentina, Jorge. Entonces, no sé si les pasó a ustedes, pero dice, ¿qué va a ocurrir a fin de año cuando acá se elija nuevo gobierno? Si es reelegido el que está, agárrate. Si es gobierno alguien de la oposición, agárrate. Entonces, esto es lo que quería decir vos hoy, pensemos bien, porque esto que pasa en la región, en el mundo... Tomemos madurez para la decisión, porque vamos a tener que ver el resultado. Primero, el voto tiene que ser muy, muy consciente. Todos hoy
perdón que lo diga, corre por mi cuenta, hay como una cierta predisposición de opinión pública de que va a haber un cambio, porque esto no aguanta más, con lo que fuera. Entonces, llega el cambio, va a haber que sostener este cambio y ser muy maduros quienes lleguen para incluir a aquellos que no se sintieron respaldados en esa continuidad. Entonces, esto es muy delicado, por ejemplo, porque Argentina tiene una gran fragilidad en sus instituciones. Lo que se está haciendo hoy contra la Corte Suprema, que hablaba Mariana, claramente muestra que esto no debería ocurrir. Está en la Constitución. No se puede atacar a la Corte porque sí. Y además, sabiendo que no se puede hacer, vamos a hacer un show en comisión para que haya acá que la impresión del que no está dentro metido de la política es un deterioro de la Corte Suprema y un deterioro de la justicia. Bueno, para abajo. eso era lo que yo le decía, Fori. Hay como un espíritu de ir en contra de las instituciones en el mundo, ¿no? Sí. Hay una posibilidad de poder entrarle a eso. Por eso se animan muchos de los ciudadanos fomentados por alguno de los dos lugares políticos. Respuestas en las instituciones. Entonces, pero esto que pasa en Brasil está fogoneado. Sí, pero siempre hay sectores interesados. En la vida política uno tiene que pensar que está leyendo.